pasaje que vamos a considerar esta mañana, y por cierto he leído la Nueva Biblia de las Américas, creo que tiene también algunas expresiones un tanto entendibles. Este pasaje nos muestra al apóstol Pablo como un ministro del Evangelio y por lo tanto está hablando del Evangelio con una aplicación a su propia vida, a la vida de la iglesia de Roma, que es a la que ha escrito, y también a los gentiles que están conociendo, que están creyendo a el mensaje de Cristo. Así que desde el capítulo 1, cuando vemos Romanos, vemos al apóstol Pablo hablar de su ministerio entre los gentiles, este llamado que el Señor le había hecho, el deseo por estar en Roma con los hermanos, poder compartir, fortalecerles, animarles, ministrarles. Y vemos también ahora en el capítulo 15, explicando un poquito más de ese plan misionero, de ese plan apostólico que él tiene hacia el ministerio de los gentiles y también el amor y el deseo de contribuir a la edificación de esta iglesia. Así que el apóstol Pablo está hablando ahora a esta iglesia en este capítulo, refiriéndose a estos hermanos como compañeros, como colaboradores del ministerio, del evangelio que él estaba proclamando, que él estaba predicando. Así que vamos a ver que el apóstol expone características de su ministerio, pero también vemos que los colaboradores no solo se mencionan en el capítulo 16, hay una lista de varios nombres, pero como menciono también en general a la iglesia los tiene como participantes de este ministerio del evangelio de Dios. Así que esto me recuerda y nos lleva a conectar, por ejemplo, en Efesios 4, 11 y 12, donde el mismo apóstol Pablo dice que Dios ha dado regalos a la iglesia y estos regalos son las personas que Dios ha usado para edificar la iglesia. Y comienza diciendo apóstoles y profetas sobre los cuales fue fundamentado el ministerio, la iglesia, pero también menciona como pastores y maestros están continuamente dedicados a contribuir al crecimiento y a la capacitación de los santos para que estos hagan la obra del ministerio. Y es así como el apóstol Pablo también está involucrando a los creyentes, hablando a los creyentes desde este aspecto ministerial que cada creyente debemos sentir, debemos recordar, debemos aceptar. Así que Pablo va a decir en este pasaje, lo que él va a decir es aplicable a todos los creyentes, hermanos, por una razón. Todos los creyentes somos ministros de Dios. Todos los creyentes somos ministros de Dios. Y este mensaje precisamente habla de esto, ¿verdad? Una visión ministerial del Evangelio de Dios. Y usted puede estar seguro, hermano, que si usted es un creyente, es un ministro de Dios. Y es un ministro de tiempo completo. Para los cristianos de los siglos pasados, cuando escuchábamos hablar de los reformadores, los puritanos, estos términos de ministros de tiempo completo o de medio tiempo no existían. Su comprensión era de acuerdo con lo que las escrituras enseñan, que todos los cristianos somos sacerdotes, que todos los creyentes somos ministros del evangelio siempre, todo el tiempo. El concepto de ministros de tiempo completo o tiempo parcial, esto más bien viene de la iglesia popular, que instituyó conventos y monasterios, en donde algunas personas apartadas, los clérigos, personas dedicadas al servicio de la iglesia, vivían apartados de todo lo secular, teniendo vidas célibes y estando alejados de todo lo ordinario. Pero lo que la Biblia nos enseña es que todos somos ministros y sacerdotes. Es cierto que no todos los creyentes serán pastores o misioneros o tendrán alguna función específica de ministerio como estos oficios, pero es cierto que cada creyente debemos servir al Señor como sacerdote, reflejando, modelando y predicando el evangelio desde el lugar en donde Dios nos ha colocado. Y de acuerdo a este pasaje quisiera responder a esta pregunta: ¿cómo es una visión ministerial del evangelio de Dios? ¿A qué nos referimos con una visión ministerial del evangelio de Dios? Y el apóstol Pablo nos enseña tres cosas acerca de esta verdad. Primeramente, una visión ministerial del evangelio
es una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en la iglesia. Primeramente en la iglesia. Mire, versículo 14 dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Es interesante que el apóstol Pablo hable con esta expresión de elogio a la iglesia, reconociendo que estaban llenos de bondad, que estaban llenos de conocimiento, que eran fuertes en la fe y que además eran maduros de tal manera que podían amonestarse. Esta palabra también se deriva para decir aconsejarse unos a otros. Bueno, nos habla de una iglesia pues madura, y sabemos que para aconsejar no solamente debemos conocer al Señor y su palabra, necesitamos esa bondad, necesitamos esa característica en nuestro carácter de amor para poder acercarnos a alguien a quien amamos y queremos ayudar. Y solamente tener amor, pero no tener ese conocimiento preciso, pues tampoco pudiera ayudarnos para ser buenos consejeros. Pero esta iglesia parece ser que está madurando en varios aspectos de su vida espiritual. Y es interesante que les reconozca de esta manera, porque de acuerdo al contexto, a los pasajes anteriores, lo que más bien estamos viendo es que esta iglesia había estado batallando con algunos puntos de vista, con algunas opiniones en cuanto a prácticas en la iglesia. Mire, por ejemplo, vamos un momento al capítulo anterior, Romanos 14. Mire lo que dice el versículo del 1 al 3. Dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y ahora el capítulo 15, el versículo 1, retoma nuevamente este mismo tema. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y el versículo 7, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Así que, hermanos, esta congregación, estos hermanos de Roma, estaban luchando, estaban viviendo algunas controversias debido a los distintos contextos étnicos, culturales, religiosos que cada uno de ellos poseía, y había principalmente dos grupos que estaban luchando en estos aspectos. Sin embargo, estos asuntos no empañan el concepto y la visión que el apóstol Pablo tiene de esta iglesia en Roma. Les reconoce, llegando, como vimos en el versículo 14, como una iglesia preparada para amonestarse, para edificarse, creciendo, llena de conocimiento y llena de bondad. Y los temas secundarios que ellos tenían, algunas controversias, vemos al apóstol Pablo animándoles a tratar estas diferencias con madurez, con amor, prefiriendo el bienestar espiritual del otro antes que el propio. Y vemos algo que el apóstol Pablo encuentra y señala. Por ejemplo, no vamos ahí, pero en Romanos 3 sabemos que habla de la condición del corazón humano. Y desde luego está hablando, está describiendo a cómo era ese contexto, cómo era la condición de los romanos. Nos enseña que el ser humano es caracterizado porque no hay nada bueno en él, llenos de engaño, llenos de maldición, llenos de amargura. Y por supuesto la sociedad romana seguía siendo pagana, seguía siendo gentil, ignorante de Dios. Pero el apóstol Pablo puede ver en estos hermanos una diferencia entre esa sociedad romana, porque él ve en estos hermanos una fe verdadera y un anhelo por la gloria de Dios. Entonces es donde habla en el versículo 14 este contraste que el Evangelio hace con una persona que ha nacido de nuevo, con una persona que está en Cristo. Desde luego es distinta a una persona sin esta experiencia, sin esta gracia. Y vemos entonces cuando habla de que son llenos de bondad, ¿qué se refiere esta palabra? Bueno, bondad significa, de acuerdo a su palabra original, rectitud, dulzura, generosidad, esa madurez de carácter, de trato de unos para con otros, es lo que distingue a estos hermanos. Y estos creyentes llenos de esta bondad, de este conocimiento,
el mensaje del Evangelio los equipaba de tal manera que también podían animarse y amonestarse, aconsejarse unos a otros. Ahora, aquí hay una verdad, hermanos. Estos creyentes no eran perfectos. Por eso acabamos de ver el contexto, cómo ellos vienen luchando con algunas situaciones como iglesia, en algunas opiniones, en algunas preferencias, en algunas formas de conciencia con las que habían sido educados, con las que habían sido formados por el tiempo. Pero a pesar de que estos creyentes no eran perfectos, amaban al Señor. Y a pesar de sus diferencias culturales y religiosos, se amaban unos a otros. Y el apóstol Pablo lo podía ver. El apóstol Pablo podía ver esta calidad que había en la iglesia. Quiero ilustrarle con esto que me pareció tan interesante cuando lo leí una ocasión, y era de un hombre que llevaba más de 10 años con una rutina. Todos los días él había mudado a un vecindario por este tiempo, a un vecindario bueno, de clase media, fachadas muy bonitas de las casas, rodeados de bellos jardines. Y cuando él iba al trabajo por las mañanas, la ruta que le llevaba hacia ahí, igualmente estaba tapizado de panorámicos de tiendas comerciales. Era una zona con una buena infraestructura, pero por alguna razón parecía que a él no le impresionaba nada de esto, y de hecho su familia, sus amigos cercanos que le conocían de este tiempo, se preguntaban por qué no parece estar satisfecho, por qué pareciera no ver, no valorar todo esto que está a su alrededor. Pero de pronto un día llegó muy emocionado a la casa, cuando venía del trabajo, y en la comida cambia su lugar y él prefiere sentarse junto a la ventana, y entonces estando en la ventana quiere estar observando todo el exterior y apreciarlo y admirarlo. Y la plática en sobremesa se centró en lo bueno que es todo el camino, tanto de ida y de vuelta al trabajo, de cómo está lleno de atracciones visuales, y esto era algo que él quería compartir. Pero, ¿qué hizo la diferencia en su percepción de las cosas? Si él tenía más de 10 años haciendo lo mismo y no parecía haberse dado cuenta de estas cosas. ¿Qué es lo que había hecho la diferencia? Quizá le dieron un ascenso en el trabajo y entonces venía muy contento y ahora tenía una actitud más positiva. O a lo mejor conoció nuevos amigos y de pronto esto le dio pues un sentido de gozo, de gratitud. O a lo mejor recibió una herencia, ¿verdad? Probablemente estos aspectos pueden poner contenta a una persona. Pero no es que nada de esto pasó. Lo que pasó más bien es que este hombre, al salir del trabajo, pasó por una óptica, se estacionó ahí unos minutos, y entonces cuando va a la óptica le hacen un ajuste a sus lentes, que por más de 10 años no se había dado el tiempo de hacerlo, y entonces comenzó a ver de una manera que antes no podía hacerlo con la misma claridad. Ahora podía percibir los colores, las formas, de una manera más profunda, donde anteriormente no había logrado hacerlo. Y hermano, ¿no es verdad que esto mismo nos puede pasar a nosotros? ¿No es verdad que en muchas ocasiones, al tener un corazón caído por esta naturaleza que tenemos, podemos interpretar las cosas desde una óptica muy distinta a la realidad? Pudiera nuestro corazón centrarse de una manera egocéntrica, en donde podríamos solamente estar viendo y haciendo una especie de reclamo silencioso, o quizá un reclamo audible, de cómo quisiéramos que fueran las cosas, de cómo quisiéramos que fueran las personas. Y esta ceguera, esta falta de visión ajustada, es provocada, como he mencionado, por el corazón caído que poseemos aún. Algo que es verdad es que todos los humanos somos intérpretes de lo que sucede, pero interpretamos de distintas maneras. Es por esa razón que ante un evento algunos reaccionan con temor, otros reaccionan con enojo, otros reaccionan con timidez. Y es como interpretamos, y cuando no es la palabra de Dios la que está guiando la interpretación correcta y está guiando nuestro entendimiento,
pues entonces el corazón da lugar a tener pensamientos y sentimientos no muy adecuados, no muy de acuerdo a la verdad. Así que al no tener un lente ajustado correctamente, podríamos estar privados de ver la belleza y la gloria, hermano, de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Podríamos estar privados de la gloria y la belleza de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Entonces debemos recordar esta verdad, hermano, y este principio. Si estás delante de un creyente, puedes estar seguro que Dios está obrando en él. Si tú estás frente a un creyente, independientemente de su vida, de su contexto, de sus luchas, puedes estar seguro que si él es un hijo de Dios, Dios está obrando en su vida. Y no es extraño para nosotros entender que para madurar en nuestra fe, debemos también aumentar nuestro tiempo de meditar en las Escrituras. Algo que había llevado a estos creyentes a accionar con amor y paciencia unos con otros es que eran llenos de todo conocimiento. A pesar de que el apóstol Pablo no fundó esta iglesia, y por eso es una razón muy particular que él les escribe a una iglesia que él no fundó, sin embargo estos hermanos tomaban en serio las enseñanzas del apóstol y lo reflejaban con el testimonio de sus vidas. Así que esta iglesia llena de conocimiento, llena de bondad, significa que ese conocimiento que habían recibido no solamente se había quedado en una parte teórica, sino que también estaban demostrando esa bondad, esa dulzura, esa paciencia, ese amor, de que realmente ellos conocían al Señor y que vivían para Él. Ellos eran capaces, como vimos, de amonestarse unos a otros, de animarse, y por esa razón, hermano, debemos pensar algo más como resultado de esto que estamos mencionando. Por esa razón también podemos decir que es imposible que una persona pueda crecer y que una persona pueda madurar en su fe apartada de una iglesia local. Porque la iglesia local es el medio que Dios ha establecido para amarnos, para nutrirnos, para amonestarnos, para ser edificados por la palabra. Y qué importante es dar gracias a Dios por la iglesia. Como mencionamos, quizá no nuestras iglesias, toda iglesia, ninguna iglesia es una iglesia perfecta. Y siempre habrá contextos distintos de vida, preferencias distintas por la personalidad. Pero lo que nos une no son esos aspectos secundarios, sino la fe en nuestro bendito Salvador. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Eso es lo que nos une. Y cuando nos damos cuenta cómo Dios ama tanto a la iglesia y el plan perfecto que ha tenido para la iglesia, esto debe movernos a amar de la misma manera como Cristo ama a la iglesia y dar gracias a Dios por ella. Dar gracias a Dios por nuestras iglesias. Hermanos, la iglesia será purificada y perfeccionada para recibir al esposo para las bodas del Cordero. Es necesario, por tanto, formar parte de la iglesia y verla como Cristo la ve. Sería interesante saber si de cada uno de nosotros podría decirse lo mismo de lo que se dice o de cómo el apóstol Pablo se expresa a estos creyentes. Sería interesante saber si cuando ustedes ven al hermano Iván o ven a un hermano de la iglesia, nos ven a cada uno de nosotros, podría decirse que ven a un creyente lleno del conocimiento de Dios, con un conocimiento profundo de Dios. Podría decirse de nosotros que nuestro carácter está asociado con la bondad, con la paciencia, con la rectitud. Estaríamos en la categoría de ser buenos consejeros que animan a otros, que exhortan, consuelan, ministran, edifican a otros creyentes. Estaremos más inclinados a ministrar. Recordemos, todo creyente es un ministro. Podríamos ser conocidos como ministros que sirven a otros, animan, bendicen a otros, los edifican. Hermano, o estaríamos más inclinados a demandar como simples consumidores que esperan ser atendidos de sus necesidades, poco conocen de las necesidades de otros y quizá muy poco, por lo tanto, contribuyen a edificar las vidas de otras personas.
Estamos en un mundo muy consumista, ¿verdad? Estamos acostumbrados por el medio secular en donde nos desenvolvemos, que todo se haga rápido y que todo lo que hago tiene que generarme un bienestar, tiene que generarme un beneficio personal para que yo elija hacer lo que quiero hacer. Y esa cultura consumista, si no tenemos cuidado con nuestro corazón de exponerlo al Evangelio y confrontarlo con el Evangelio, podríamos llevarlo a la iglesia también. Y es necesario tener cuidado de ello. Podríamos identificar cómo el Señor está obrando en nuestra iglesia local, recordando, hermanos, que la iglesia son las personas, ¿verdad?, que forman esa congregación. Es posible, hermanos, que nuestro individualismo nos impida ver lo que Dios está haciendo en la iglesia que ha comprado con su sangre por la eternidad. Y cómo esta visión del ministerio debe entonces cambiar nuestra perspectiva, nuestra óptica, para ver a la iglesia, Dios obrando en ella. Pero también un segundo punto que quiero mencionar es que una visión ministerial del Evangelio de Dios también se expresa o se consigue cuando tenemos una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en uno mismo. No solo que Dios obra en la iglesia, pero también Dios obra en uno mismo. Y mire versículos 15 y 16. Dice: pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, estos creyentes, hermanos, como mencioné, no conocían a Pablo personalmente, y es por eso que en este punto de la carta parece ser que el apóstol Pablo, para hacerles esta exhortación, tiene que nuevamente poner en alto defender su posición apostólica. Y él entonces menciona, les escribe con esta franqueza, a pesar de que no es el fundador de esta congregación, dice algo importante y es una verdad, que es la verdad de Dios. Es por la gracia que Dios le había sido dado este ministerio entre los gentiles. La gracia de Dios que había sido dada, la gracia de haber sido llamado para ser apóstol. Y estas palabras establecen que Dios es quien constituyó a Pablo como apóstol y no fue un autonombramiento, ¿verdad? Es el Señor quien establece a las personas que son usadas por Él para bendecir su obra, su iglesia. La gracia que le fue dada por el Padre para que ministrara acerca del Hijo y para que pudiera ofrecer esa ofrenda aceptada por el Espíritu Santo. Si aún no nos tuviéramos alguna duda de que verdaderamente Pablo es legítimo en su nombramiento, en esta gracia de Dios, bueno, él está mencionando al Dios Trino obrando para ser establecido como un apóstol en los gentiles, ¿verdad? Todo el poder de Dios, toda la fuerza de Dios fue depositada en el apóstol Pablo para constituirlo un apóstol entre los gentiles. Qué interesante, hermanos, que este israelita ex perseguidor de la iglesia haya sido escogido por el Señor Jesucristo y llevar a cabo el propósito de aquella promesa que le había sido dada a Abraham en Génesis 12, que le había dicho: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, cientos de años después, Dios, teniendo presente esa promesa a Abraham, que incluía a todos nosotros, a los gentiles, toma a una persona enemiga de Cristo, toma a este apóstol, toma a Saulo, porque Dios no olvida sus promesas, y lo toma cuando él, dedicado a hacer daño a la obra de Dios, entonces lo convierte en un instrumento en sus manos para llevar a cabo el evangelio al pueblo gentil. ¿Y por qué es que escogió a Saulo? Bueno, nuevamente el apóstol Pablo lo dijo: por pura gracia, ¿verdad? Por pura gracia es que el Señor le escogió. Y hermano, un creyente genuino entiende bien esta verdad. Nada hay en nosotros
para ser llamados, para ser perdonados, para nacer de nuevo y ser hechos siervos del Dios Supremo. Es pura gracia. Gracia del Señor, gracia soberana, gracia sublime, gracia perfecta. El ministerio de Pablo a los gentiles, como vemos, se extendió incluso por sus cartas en la palabra de Dios a tantos lugares. Y él dice algo en el versículo 16. Él dice que él quiere ser un ministro de Cristo a manera de sacerdote. Pablo veía su labor como la de un sacerdote que preparaba una ofrenda de gratitud. Y entonces esta ofrenda de gratitud y adoración al Señor, ¿cuál era esta ofrenda? Esta ofrenda era la conversión de los gentiles, la conversión y la santificación de los gentiles. Podemos decir de alguna manera, hermanos, nosotros somos esa ofrenda que Pablo estaba presentando delante de Dios. Es interesante saber que los sacerdotes del Antiguo Testamento presentaban dos tipos de ofrenda. Una era sacrificios expiatorios para perdonar los pecados, y la otra era ofrendas de gratitud y adoración al Señor. Es en esta categoría en donde cae esta ofrenda que Pablo quiere presentar al Señor. Él está viéndose a sí mismo como un sacerdote que está trayendo una ofrenda de gratitud delante de Dios y desea que esta ofrenda sea aceptada, que los gentiles sean aceptados como una ofrenda del Señor. Así que él está preparando a los gentiles a través de la proclamación del Evangelio para presentarlos como esta ofrenda grata delante de Dios. Y versículos 17 y 18 nos dicen: por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Bueno, el apóstol menciona una palabra interesante, ¿verdad? Y él dice aquí: no he hallado razón, en Cristo Jesús, perdón, he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Muchas veces, hermanos, asociamos esa palabra gloriarse con un término negativo, ¿no es así? Cuando hablamos de gloriarse, se nos viene a la mente presunción, orgullo, ¿verdad? Altivez. Y es que normalmente usamos esta palabra para referirnos a ello. Quizá pudiéramos pensar que también el gloriarse es cuando una persona quizá exhibe en redes sociales actividades, logros, amistades, trofeos, etc. Pero ¿qué es esto? ¿Es que esto está mal? No precisamente. Gloriarse en sí no es una mala palabra, no tiene un término, una connotación negativa. Gloriarse, hermanos, simplemente significa que está revelando dónde el corazón tiene su seguridad y en dónde encuentra su identidad. Nosotros nos gloriamos en aquello que es importante para nosotros. Y de lo que hablamos, y de lo que exhibimos, y de lo que queremos que otros conozcan de nosotros, muchas veces es ahí en donde está nuestra seguridad y en donde está nuestra identidad. Bueno, justamente esto es lo que Pablo está diciendo. Dice: yo he encontrado una razón para gloriarme. Y esta razón que yo he encontrado para gloriarme es la obra que Cristo está haciendo por medio de mí hacia los gentiles. Entonces, esto es algo importante. De hecho, Jeremías, por ejemplo, sabemos este texto 9, 23 y 24, donde dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Así que, hermanos, el pasaje nos exhorta a no poner nuestra seguridad e identidad en cosas que las personas normalmente depositan su confianza y buscan su satisfacción en ellas. Por el contrario, Dios nos ha diseñado para entender mejor nuestra propia experiencia cuando le entendemos a la luz de su carácter y conocemos quién es Él. Una persona verdaderamente puede gloriarse cuando conoce más al Señor y conoce cómo el Señor está obrando a través de su vida. Y entonces una persona puede gloriarse de lo que Dios está haciendo en su propio corazón, no de lo que podemos lograr y hacer, porque aún, hermanos,
si algo hemos podido hacer, nuevamente recordamos que es por gracia, ¿verdad? Por su gracia. Así que recordemos también aquel encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor en Damasco. Recordamos que él fue temporalmente cegado de su vista, de sus ojos, y a la misma vez que fue cegado físicamente, los ojos de su alma fueron abiertos para poder ver lo que él antes no veía. Y él conoció a aquel a quien no conocía y a quien por mucho tiempo había estado persiguiendo a él y a su obra, a la iglesia. Mientras físicamente se afectó temporalmente, espiritualmente en su alma su vista fue abierta y fue enfocada. Pablo entonces se identifica como un instrumento de Dios, como un siervo y como un apóstol. Quiero compartir algo que, estando en una clase de liderazgo ministerial, uno de los profesores nos hizo pensar en ese momento, y él preguntó que si la forma de predicar de un pastor que él mencionó era una buena forma de predicar. Es decir, si considerábamos que el contenido de su predicación era realmente bíblico, pero que además la exposición, la presentación de esta enseñanza era persuasiva, era clara, y este predicador conectaba con la audiencia. Bueno, la respuesta en general, unánime, fue positiva. Sí, creemos que es un buen predicador, es un buen pastor. Y entonces después de esto vino otra pregunta, y esta pregunta fue interesante. Dice, bueno, ¿qué pasa si este pastor, que tú reconoces que Dios le ha dado una habilidad para enseñar y que además es fiel al texto, qué pasa si este predicador, él mismo reconoce que tiene estas habilidades? ¿Qué pasa si él dice que en verdad Dios le ha dado la capacidad de enseñar mensajes bíblicos de manera persuasiva, clara y en conexión con la audiencia? ¿Eso sería arrogancia? ¿Sería arrogancia que esta persona pudiera reconocer estas habilidades dadas por Dios, no naturales, dadas por Dios? ¿Qué pasa entonces? Bueno, Pablo dice algo, hermanos, que hemos dicho: el que se gloría, gloríese de lo que Dios está haciendo por medio de él. Él se gloriaba por medio de lo que Dios estaba haciendo por medio de él a los gentiles, y expresa incluso los lugares alcanzados y los lugares que le gustaría alcanzar. Dios estaba obrando por medio de Pablo para la obediencia de los gentiles, y él menciona que Dios está obrando a través de poder, de señales, prodigios por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿esto es arrogancia? Que el apóstol Pablo reconozca el poder de Dios en su vida para poder impactar a este grupo. No lo creo, hermanos. De hecho, en Romanos 12:3, algo dice el apóstol Pablo también, y él dice que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y algo que compartía este profesor de clase, él decía, hay que tener cuidado con no caer en una falsa humildad, de quizá decir, yo soy el peor de todos, yo no sirvo para nada, yo soy el más humilde, a mí no me volteen a ver nunca. Y quizá en esa envoltura de aparente humildad puede esconderse una arrogancia que está profundamente ahí, oculta. Debemos tener entonces cuidado de saber que queremos reconocer lo que Dios está haciendo por su gracia y para su gloria. Hermanos, esto es importante, reconocer lo que Dios está haciendo por su gracia y para su gloria. Dios está obrando en la iglesia, y si eres un creyente, Dios está obrando en tu vida, y tienes que reconocerlo. ¿De qué manera Dios está obrando en tu vida? ¿De qué manera Dios te está llevando a conformarte más a la imagen de Cristo? ¿De qué manera Dios está dotando de alguna cualidad que puede ser útil para el ministerio? Y no para creer que esto es algo propio, sino realmente para darle la gloria a aquel que ha tenido a bien llamarnos a servirle y hacernos instrumentos en sus manos. Así que es interesante cómo
una visión ministerial del Evangelio de Dios implica que podamos reconocer cómo Dios está obrando en nosotros mismos. Así que, hermano, debemos reconocer que es Dios el que hace la obra mientras nosotros obramos. Es Dios quien hace la obra mientras nosotros obramos. Debemos reconocer que es Dios quien toma nuestro hacer y nuestro servicio, y es Él el que lo hace eficaz. Es Él quien lo hace eficaz. Sin embargo, hermanos, el mismo apóstol Pablo dice algo interesante cuando habla de sí mismo. Y sí dice él que es el peor de los pecadores y dice que es el más pequeño de los apóstoles. Pero esas palabras están en un contexto y son genuinas ante la verdad del Evangelio que nos revela la condición real de nuestra naturaleza caída. Es decir, cada uno de nosotros no debe pensar que por esta gracia que el Señor nos ha dado, hemos librado la batalla de todos los días de seguir siendo santificados por su obra. No, hermanos, en verdad, esta tarea no va a terminar hasta que ya no estemos en esta tierra, ¿verdad? O hasta que el Señor venga por su iglesia. Hasta entonces, la batalla de la lucha contra la carne y el ser conformados a la imagen de Cristo está vigente hasta ese momento. Y entonces no podemos creer que hemos llegado a un punto en el cual podemos ya descansar. Eso no es gloriarse. Gloriarse es reconocer lo que Dios está haciendo en mi vida y continuar firmemente siendo usado y siendo santificado por Él. Así que, hermanos, lo que el apóstol desea enfatizar es esta sublime gracia del Señor para perdonar, restaurar y también usar a aquellos en quienes ha depositado su amor. ¿Cómo es una visión ministerial del Evangelio? Hasta ahora hemos dicho dos maneras cómo se ve una visión ministerial del Evangelio de Dios, y es cuando tenemos una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en la iglesia, lo que Él está haciendo en la iglesia, y hemos dicho que una visión correcta también de la obra del Evangelio de Dios en uno mismo, lo que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros, a pesar de nosotros. Pero también, para terminar, una visión ministerial del Evangelio de Dios es una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en los que han de creer en Él, de los que han de creer. Los últimos versículos 19 al 21, dice el apóstol Pablo lo siguiente: cómo es que Él estaba ministrando a los gentiles, y dice: con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento de otros, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que no han oído entenderán. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, es la causa decisiva en la preparación de un pueblo santo para el Señor. Y es que nuevamente no son los esfuerzos que podamos hacer como humanos. Al final es el Señor quien obra en los corazones, ¿verdad? La obra es de Él. Él es quien hace la obra en cada persona. Es la obra de Dios en el corazón la que produce incluso el arrepentimiento y la fe. Cuando el apóstol Pablo dice que fue hasta Lírico, es la antigua Yugoslavia, Croacia, Macedonia, toda aquella región. Y él dice que ha predicado toda la plenitud del Evangelio de Cristo en estos lugares. Desde luego, no podríamos imaginar que él haya dedicado tanto tiempo a esos lugares, sería imposible poder terminar, pero sí podemos saber, de acuerdo al contexto, que si él está hablando de compañeros que han estado con él ministrando y ayudando esta expansión del Evangelio a los gentiles, entonces sí pudiéramos pensar que él no predicó en cada una de esas regiones, pero sí en aquellas que componían la ruta que él llevaba, pero en su equipo de compañeros y de misioneros, entre ellos habían predicado en grandes ciudades de aquella ruta. Así que, hermanos, nuestra responsabilidad como creyentes no es convertir a las personas, porque no lo podríamos hacer jamás. Pero tampoco es transformar la cultura, cambiar todo el aspecto cultural. Pero de acuerdo al versículo 20, nuestro llamado sí es predicar el Evangelio y establecer iglesias, ¿verdad? Sí hay un llamado que tenemos como creyentes. Y el apóstol Pablo,
edificaba a los creyentes y contribuía a la santificación de los gentiles a través del evangelio, a la vez que expandía este evangelio en los lugares donde no había un cristianismo consolidado. Y el versículo 21, donde dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán, es un paralelismo con Isaías 52:15, donde dice: ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no habían contado verán, y los que no habían oído entenderán. Así que, hermanos, podemos decir que Dios sigue dando vista a los que no ven. Dios continúa concediendo ojos a las almas para que puedan conocerlo a Él. Dios sigue conformando a su pueblo, este pueblo que desde la eternidad se ha propuesto reunir para habitar con Él en la gloria por la eternidad. También sigue obrando en santificar a su pueblo. Dios sigue obrando a través de su palabra para santificar a su pueblo. Y hermano, Él desea restaurar a los discípulos que se han cansado, que han deslizado o incluso que se han apartado. Dios sigue haciendo la obra en ti, Dios sigue haciendo la obra en mí. Independientemente en el lugar o en la posición en la que nos encontremos, Dios es fiel y Él es poderoso y lleno de gracia. Y los propósitos que Él ha tenido para ti, para mí, no son de ahora, han sido desde la eternidad. Y sus propósitos no terminarán o no se desviarán, sino que tendrán su pleno cumplimiento. Y esto debe animarnos, hermanos, a no desmayar. Y si tú te has sentido cansado o has desviado tus pasos, has extraviado en algún momento tu corazón, o quizá incluso te has apartado tanto, si eres del Señor, tú le perteneces a Él. Y es en Él donde tú debes de estar. Y no estarás en paz, ni a gusto, ni en plena satisfacción, hasta que no estés en comunión con Él. Y Él desea, entonces, seguir usando a su iglesia, seguir santificando a su iglesia. Estar frente al Señor, hermano, a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu, es una oportunidad para el arrepentimiento. Es una oportunidad para recibir un nuevo corazón. Quiera Dios, hermanos, hacer su obra hoy en cada uno de nosotros. Quiero concluir, y esta conclusión la quiero dirigir como una especie de oración. Así que si ustedes me permiten, ¿por qué no cierran sus ojos mientras oramos, meditando en esta conclusión? Y esta conclusión es una oración pidiendo al Señor que nos permita tener una visión ministerial de su evangelio. Con visión ministerial me refiero a que podamos ver como Él ve. Que nuestra óptica pueda ver a la iglesia de Cristo como Él la ve y no como nosotros la vemos. Qué diferente sería si tuviéramos esa visión de la iglesia que Él ha tenido desde la eternidad. Quizá eso nos ayudaría a entender el amor persistente del Señor por su iglesia, como dice Efesios 5:25, que Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En el contexto de esta exhortación que Pablo hace de cómo Cristo amó a la iglesia, los esposos debemos amar a nuestras esposas. Y un teólogo dijo con mucha razón que si pudiéramos ver a los santos en su estado ya glorificado, esto sería tan grandioso, tan asombroso, al ver este poder de Dios en ellos, que tendríamos la tentación de querer adorarlos al ver tanta perfección y hermosura que Dios les ha concedido en la gloria. Que el Señor nos permita vernos a nosotros mismos con el perfecto amor con que Él nos ama. Solo así puede cobrar sentido
el por qué nos hizo, para disfrutar de Él. No nos necesitaba para nada, pero quiso compartir con nosotros la belleza de su gloria, para que al verle y conocerle, queramos adorarle. Que pudiéramos ver lo que el Señor es capaz de hacer con un corazón rendido y dispuesto para Él. Que pudiéramos ver que todo lo que aquí sucede en este mundo caído coopera para nuestro bien. Aún las aflicciones, o más bien, especialmente las aflicciones y el sufrimiento, contribuyen a los propósitos soberanos de Dios, el ser hechos a la imagen de Cristo, con un carácter dependiente al Padre, sumiso y obediente al servicio de su voluntad, como lo ilustró el pastor John Piper cuando dijo que en este mundo, en este lado de la eternidad, solo vemos un enorme lienzo, una tela con puntadas y líneas de hilo sin forma sobre esta manta, mientras que por el otro lado se ve una obra hermosa y perfecta que Dios teje providentemente. Que tuviéramos la visión de Cristo por los que están lejos de Él, los que están enemistados con Él. Si pudiéramos verlos como los vio el Maestro, cuando vio las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y con un corazón compasivo nos ministró a nosotros, esas ovejas dispersas. Nos ministró enseñando, alimentando, sanando, sufriendo, muriendo y resucitando. Y hoy, gobernando a la diestra del Padre, con esa misma compasión y con ese mismo propósito, redimiendo para salvar y restaurar los corazones rotos por el pecado, y santificando a ese pueblo, a usted y a mí, por medio de su palabra, con paciencia, pero también con determinación, porque en su mente está el usarnos como instrumentos en sus manos. Obra el Señor en cada corazón. Gracias damos, Señor, por tu gran amor y misericordia y tu plan eterno y perfecto que ha tenido a bien llamarnos, salvarnos, darnos un nuevo corazón, una nueva identidad, no habiendo nada que pueda impresionar, nada que pueda servir, solamente por tu soberana gracia nos has llamado. Y cuando vemos, Señor, cómo persistes a pesar de la iglesia imperfecta, a pesar de nuestro corazón imperfecto, a pesar de la dureza de la gente que aún no te conoce, tu corazón compasivo aún sigue predicando, aún sigue hablando con paciencia, con ternura, con determinación, y solo podemos decir, gracias, Señor. Sigue obrando en mi vida, sigue obrando en mi iglesia, en esta preciosa iglesia en la que tú nos has colocado, y sigue siendo tu obra para aquellos que han de creer, llamando al arrepentimiento y a la fe por el poder de tu Santo Espíritu. Todo esto, Señor, lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén.